Queridos hermanos, celebramos hoy esta solemnidad y decíamos que acompañamos a nuestro obispo, que fue consagrado aquí. Incluso me tocó transmitir la Santa Misa en el canal 44 y bueno, él tiene ese video ahí. Ahora, hablé con él hace unos momentos y ahí lo conserva como una cosa muy bonita. Y bueno, pues Julius Maximus Flaccus trae un libro que se llama Tú eres Pedro, o sobre esta piedra. Ahorita le hacemos la prueba de licencia al menos, a ver qué puede hacer. Pero ahorita un momento, solamente quiero criticar acre y duramente a la buena prensa por estas cosas que hace con los textos sagrados. Alteró completamente la lectura hermosa de Pedro, de la primera carta de Pedro. Como que no le dan el valor a las palabras, porque las palabras tienen un peso en donde están, en su sentido original. Tienen un peso que si se nos quita uno, las vacía de una larga historia en la que se han ido formando esas palabras. Y vale más dejarlas como están, porque de otra manera, no sé qué estamos diciendo. Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo también soy pastor como ellos, etcétera, etcétera. Y que esto es un desbarajuste. Si ustedes leen una buena Biblia, el escritor de esta carta dice: yo, Pedro, obviamente habla de Pedro, presbítero como ustedes. Me dirijo a ustedes, emplea la palabra presbítero y no la palabra pastores. Eso ya es otra cosa. Él habla de los presbíteros que están presidiendo las comunidades, sean pastores, que sí lo sean, lo son, sí, pero hay que dejar la palabra presbíteros, esos ancianos que rigen las comunidades en tiempos de esta carta. Y ya Pablo había nombrado a estos ancianos respetables en las pequeñas comunidades fundadas para que las mantuvieran en la unidad. Entonces, son presbíteros. Yo, presbíteros como ustedes. Es lo que les dice. Y además, de ser como presbítero como ustedes, soy testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pacientes del rebaño, ahí estamos bien. Que se les ha confiado y cuiden de él, etcétera, ya con las indicaciones disciplinares de unas comunidades que ya comenzaban a formarse, más estructuradas. Pues está bien lo que dice el apóstol Pedro, que a ejemplo de él, yo, presbítero como ustedes, ¿verdad? Yo los invito a que se cumpla esta visión que se nos ha confiado. El Salmo 22 nos pone también la perspectiva del pastoreo, y en el Evangelio pues hemos escuchado este texto, nada fácil, pero interesantísimo, transmitido por el evangelista Mateo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Solamente que a estas alturas Mateo no sabía lo que estaba diciendo muy bien. No entendía qué tipo de mesianismo es el que iba a ser. Por eso después es duramente reprendido. Pero entonces le dejamos la palabra a Julius. A ver, Julius. A ver qué nos va a decir usted. Adelante, no quites el cubreboca, que ya el COVID ya por orden presidencial ya se acabó. Ok. Muy bien, padre. Bueno, pues entonces les voy a platicar primero un poquito acerca de la fiesta. La fiesta es la cátedra de San Pedro. Cátedra significa silla, sede, simboliza la doctrina que enseña el apóstol Pedro. Especialmente simboliza también la doctrina de la sucesión apostólica, de la unidad de la iglesia, porque Pedro es el fundamento de la unidad. Celebramos también por eso hoy la gran fiesta de la unidad diocesana en torno a nuestro obispo. Pedro es el fundamento de la unidad de la iglesia. Y sobre las palabras que leemos en el Evangelio, vemos la confesión de fe de Pedro. Lo más importante aquí es
que Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fe, su declaración de fe. Los escritos del Antiguo Testamento ya hablaban de algo del Hijo de Dios, del Mesías, pero esta revelación especial que recibe Pedro habla sobre la identidad de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. No cualquier hijo, sino el Hijo, realmente Hijo de Dios. Y por esa gran fe que proclama Pedro, es que Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Jesús es el que edifica la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y lo hace sobre la roca de Pedro, sobre la roca de la fe confesada por Pedro. Esa roca que es un juego de palabras ahí en el Evangelio, es tanto la persona de Pedro como la fe que él confiesa. Tú eres roca, tú eres piedra, y sobre esta roca, sobre esta piedra de la fe que acabas de confesar, voy a construir mi iglesia. Después le dice: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, es decir, la muerte. La muerte no vencerá la iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves representan la autoridad. Jesús le está entregando la autoridad del reino de Dios a Pedro. Y luego dice: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es una fórmula que se empleaba en los escritos rabínicos para hablar de la autoridad en la sinagoga. ¿Quién podía admitir a quién? A la sinagoga. Aquí Jesús le emplea para dirigírsela a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, le entrega la autoridad para gobernar la iglesia, para admitir a la iglesia, para rechazar de la iglesia. Y esto se hace concreto en el perdón de los pecados. Cuando recibimos el bautismo, nuestros pecados son perdonados y somos admitidos en la iglesia. Estas palabras las va a entregar también Jesús después a los demás apóstoles, pero solamente a Pedro le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y solamente a Pedro le entrega las llaves del reino de Dios. La fiesta que celebramos hoy de la cátedra de San Pedro implica también la sucesión apostólica. Por lo tanto, Pedro sigue en su sede, en su silla. ¿En dónde? En Roma, en la silla del Papa Francisco. Hoy es el Papa Francisco, antes era el Papa Benedicto. Ahí está Pedro. Y ya nada más para terminar, pues un datito histórico. Esta fiesta originalmente era la sede, la cátedra de Pedro en Antioquía, porque Pedro también estuvo en Antioquía y ahí estableció sucesores antes de irse a Roma. Después del Concilio Vaticano II, se mueve la fiesta de la cátedra de Pedro en Roma, que era el 18 de enero, a 22 de febrero, que era la cátedra de Pedro en Antioquía. Entonces es ahora una sola fiesta de la cátedra de Pedro, tanto la cátedra en Antioquía como la cátedra en Roma. Los cristianos, nuestros hermanos orientales, especialmente la iglesia sirio-antioqueña, sigue celebrando hoy la cátedra de Pedro en Antioquía. Eso sería todo. Sí, en realidad la división con la iglesia oriental ha sido uno de los puntos controvertidos con las iglesias orientales anteriores a nosotros, con tradiciones
hermosísimas, con una gran sensibilidad, con una gran imaginación, algo maravilloso. Los orientales, bueno, son anteriores, pero bueno, todo lo dicho está bien. Hay que destacar mucho la comunión, nuestra participación, nuestra comunión con el Papa es lo que nos vincula en esa unidad y nos hace miembros de esta comunidad, en paz y comunión, ¿verdad?, con la Santa Iglesia, se decía antes. Allá hace algunos años, un Papa que se llamaba León Magno, 431 al 460, fue el primer Papa, por decirlo así, que le va a dar a la Iglesia de Europa de entonces, ante el derrumbe del Imperio Romano, va a darle a la Iglesia una gran personalidad y un gran prestigio. Es León Magno. Les he dicho tantas veces que nomás hay 2 magnos en el papado. León, al que le debemos, increíble, el gran teólogo, el gran Papa que presidió con sus enviados, sus legados, el Concilio de Calcedonia, para definir las 2 naturalezas de Cristo, etcétera. Un gigante que detuvo a Atila y evitó que Roma fuera destruida de nuevo. O sea, un hombre que le dio un impulso y un prestigio al papado muy grandes. Y con ocasión de su propia elección, de su propia consagración episcopal, tiene un sermón bellísimo. Varios, pero aquí se celebran uno, hay donde destaca elementos muy hermosos, donde dice que extraña su monasterio, que tanto convivir con gente, tantos asuntos le impiden hacer la oración que él quisiera, etcétera. Se queja un tanto cuanto el León Magno. De todos, dice, se elige a Pedro, a quien pone al frente de la misión universal de la Iglesia. Pedro. Es muy importante no tomar este caso aislado. Hace 15 días leíamos en el domingo que Jesús, predicando en la playa, vio 2 barcas y se subió a una de ellas, que era la de Pedro. Yo no sé por qué no se subió a la otra. Estos relatos son altamente simbólicos, simbolismo. Se sube. La barca siempre ha sido interpretada como la Iglesia. Hasta en el 2005, Papa Benedicto, en los momentos tremendos, dijo: a veces la Iglesia nos parece una barca que hace agua. Y sigue haciendo. Jesús sube la barca de Pedro, eso no es casualidad. O sea, el escritor, en el caso de Lucas, no está pasando datos descuidados, no. Es que en esa iglesia está Pedro, pero no está solo. A Pedro solo no va a poder. Y se lo demostraron muchas veces Jesús mismo, hasta en la traición de la última cena. Por eso, según San Lucas, en la última cena, que Jesús dice a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearte, para cernirte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez confirmado, firme, confirma a tus hermanos. Es una misión, pues. Esto es Pedro. Pero tú solito, ¿no? Lo destacaba bien Julius. El que edifica la iglesia no es Pedro, en definitiva. Es el ministerio, sí, de él, pero quien va a edificar todo esto y quien es la piedra angular sobre la que descansa todo el edificio es el mismo Cristo. Pedro es esa piedra visible de unidad y de paz. Si nos desprendemos de él, se nos cae el edificio, ¿verdad? De todos los apóstoles y los padres de la iglesia, y aunque en el pueblo de Dios hay muchos sacerdotes y muchos pastores, a todos los gobierna Pedro, aunque todos son regidos eminentemente por Cristo. El Papa, si aún siendo el Papa y siendo el León Magno, dice: no, es Cristo es el que maneja esto. Uno está aquí porque, bueno, pues esa es la economía que Dios quiso. Ahí está. Y tiene que estar la comunión con Él.
La bondad divina ha concedido a este hombre una excelsa y admirable participación de su poder. ¿Sí? Se lo concedió. En un texto que Marcos suprime, pero que Mateo sí lo pone, en eso de tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y etcétera, etcétera. Esto no te lo ha revelado ningún hombre, te daré las llaves, etcétera, lo que ates o lo que desates. Marcos no lo pone. Esto se ve que es un desarrollo posterior, pero sea como fuere, es algo que ya las comunidades más primitivas, años 60, 65, 70, ya estaban viviendo, la primacía de Pedro. Él es nuestro factor de unidad. Sin el Papa, esto se atomiza. Nuestro ministerio sacerdotal está en comunión con el obispo. Está en comunión con él. Si yo me le revelo, yo pierdo mi comunión con él. Incluso yo no puedo ejercer. Hasta la licencia me quita. Un obispo que no está con el Papa, igual. Es una estructura que se tiene. Es de siempre. Les ha concedido poder, y todo lo que tienen en común con Pedro los otros jerarcas, les es concedido por medio de Pedro. Pero esa vinculación, esas junturas, eso que va haciendo posible que un edificio crezca, es una comunión. Quitamos lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero tiene mucho que ver en las democracias modernas. No crean ustedes que la democracia es una cuestión política, por el amor de Dios. No, pues, nació en los conventos y Lutero la puso. ¿Qué es la democracia? Pues a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo sé, Lutero quitó, tú interpretas la Biblia, tú no necesitas sacerdotes, tú no necesitas nada. La única sola escritura, nomás la Sagrada Escritura y punto, vamos. Ni al Papa, Lutero se le botó la canica definitivamente. Terminó muy triste su vida y muy feo, pobrecito. Pero bueno, ¿qué hace? Rompen una unidad muy grande. La unidad de Europa por siglos, la unidad de toda Europa, que descansaba sobre los obispos, sobre la iglesia, estructurada sobre Pedro. Lutero la hizo pedazos. Y la hizo pedazos junto con los príncipes alemanes. Decía don Federico Nietzsche, una revolución es un éxito porque los ricos piensan en serlo más y los pobres sueñan con dejar de serlo. Una revolución y ser una revolución con esas esperanzas. El Señor pregunta a sus apóstoles qué es lo que los hombres opinan de Él, y en tanto coinciden sus respuestas en cuanto reflejan la ambigüedad de la ignorancia humana. Ahí la respuesta incluso hay que añadirle algo más, que después se le añadirá. Pero cuando urge qué es lo que piensan los mismos discípulos, es el primero en confesar al Señor aquel que es primero en la dignidad apostólica. Es Pedro. Y está hablando el Papa, León Magno. Estamos ante el gigante, lo gigante. A las palabras de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le responde el Señor, dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Jonás, o de Juan, Jonathan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne, ni los huesos, sino ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque llegar a acceder a ese misterio no es fruto de ninguna deducción, de ningún estudio, de nada, sino una revelación de Dios. Dichoso tú, Simón Pedro. Y esto pinta para mucho más adelante todavía para Pedro. Es decir, eres verdaderamente dichoso porque es mi Padre quien te lo ha revelado. La opinión humana no te ha inducido a error, sino que la revelación del cielo te ha iluminado y no has sido nadie de carne y hueso, sino que te lo ha enseñado aquel de quien soy el Hijo único. Eso aquí el Papa alarga retóricamente el texto.
Pero bueno, estamos ante un hecho. Entonces, ante este hecho, ahora yo te digo, yo, esto es, del mismo modo que mi Padre te ha revelado mi divinidad, igualmente yo ahora te doy a conocer tu dignidad. Juegos tan sutiles, tan hermosos. Tú eres Pedro, que soy la piedra inviolable, la piedra angular que ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, cita Pablo. Yo, que soy el fundamento, fuera del cual nadie puede edificar, te digo a ti, Pedro, que eres también piedra, porque serás fortalecido por mí, poder de tal forma que lo que me pertenece por propio poder sea común a ambos, por tu participación conmigo. Es una teología densa, pero en narrativa, en fin, ritmo lento, inagotable. Bueno, es lo que celebramos hoy. Cátedra, enseñanza. De ahí viene la palabra también catedral. La catedral, de hecho el obispo, le doy un saludo y muchas felicidades, debería estar predicando en catedral. No es que de las circunstancias, pues no se puede llegar a catedral y la gente tiene muchos problemas y las calles están destrozadas. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, es más cómodo donde se encuentra ahorita, estacionamiento, tiene accesos. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Sobre esta fortaleza quiere decir, construiré el templo eterno y la sublimidad de mi iglesia, que alcanzará el cielo y se elevará sobre la firmeza de la fe de Pedro. Pedro es esa forma, esa imagen de solidez, de firmeza que tiene. ¿Qué hizo el protestantismo? Pues atomizarse. Pues que cada quien interprete la Biblia como le dé la gana. Fue lo que dijo Lutero. Ustedes no necesitan que nadie les diga, ustedes solos. Solo la escritura, decía él. Solo la escritura. Vámonos. Cada quien lo que le diga el Espíritu según esto, pues imagínense el desbarajuste que se armó hasta la fecha, ¿no? Entonces, eso no, hay una unidad. Esto es, el poder del infierno no podrá con esta profesión de fe, ni la encadenarán los lazos de la muerte, pues estas palabras son palabras de vida, y del mismo modo que lleva al cielo a los confesores de la fe, igualmente arroja al infierno a los que la niegan. Te daré las llaves, sigue analizando el texto, sencillamente el León Magno. Son discursos, pero fundamentalmente son los temas de que nos presentaba Julius, pero bajo una perspectiva de una teología muy hermosa que desarrolla el Papa León Magno. De León Magno nos han llegado nomás, creo que 120 homilías que pronunció. A él le debemos la teología de la Navidad, la teología todo el tiempo de Navidad, la teología de la Cuaresma, le debemos muchas cosas en 120 homilías, no más. No fue ese mar inagotable de libros que hizo San Agustín, nomás 120 homilías nos dejó, ¿verdad? El Papa León Magno, grandioso. Y celebramos esa cátedra desde donde el Papa enseña, y bueno, no podemos quedarnos solamente en el aspecto del dogma que fue, sino ir un poquito todavía más, un poquito más allá. El magisterio de los últimos papas, así de Pablo VI para acá, dado los medios de comunicación, ha sido imponentemente rico, tal vez como nunca antes, ni siquiera en tiempos de León Magno. Papa Francisco, prologando un libro de las homilías de Papa Benedicto, dice que tal vez no llegaba a la cátedra de Pedro, ¿verdad?, o un teólogo, ¿verdad?, comparable a León Magno, ¿verdad?, como es el Papa Benedicto, de ese tamaño. Son hombres, son profetas que Dios nos ha dado
Pero la inmensa mayoría de sus mensajes, de sus escritos, de su sufrimiento también, no lo conocemos los cristianos. No lo conocemos. No lo leemos. Entonces, eso también, en esta fiesta, sí, debemos preguntarnos cuánta enseñanza, pero cuánta enseñanza. De aquel libro del año 75 de Pablo VI sobre la evangelización, sobre la catequesis, enseguida, recién entrado Juan Pablo, ese escrito sobre el matrimonio, la familia en los tiempos modernos. Es materia obligada. Todavía en los últimos escritos de Papa Francisco sobre la familia dice, pues yo no voy a darle vueltas a lo que ya puso Papa Juan Pablo en la familia en los tiempos modernos, pues no la conocemos. ¿Cuánta doctrina litúrgica, escriturística, social, teológica? ¿Cuánta enseñanza existencial? Los sermones, las homilías de Benedicto son una maravilla, en distintas circunstancias. Se habla de 3, 4 sermones de Papa Benedicto para entender la historia contemporánea. El que pronuncia en Inglaterra, el que pronuncia en París, y en Alemania, y el que pronuncia, sin ser Papa, o ya siendo Papa, sobre, en la universidad de él, en Ratisbona, hablando de la frase de Mahoma que hizo un lío mundial. Esos discursos, esos 4 dicen que son para entender la historia. Ahí están. Ahora, con estas máquinas, benditas máquinas estas, cuando se usan para bien, ahí están todos los discursos. Eso es ver que no solamente tenemos que decir con un aspecto, eso sí hay que cero, triunfalista, ¿verdad? Que no va a prevalecer contra esa iglesia, esa obra de Cristo, el infierno, sí está bien, pero qué dura la persecución, qué tremenda, está alcanzando niveles inimaginables la persecución. Los enemigos sí saben, los católicos ni por aquí nomás en los impactos, pero estamos como en Ucrania, ¿dónde vienen? Estamos en una situación de persecución. Cosas inauditas. Cuando termino, inauditas. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y el arzobispo de Múnich atacando y acusando sin fundamentos y sin nada a Papa Benedicto. Pues deja esto a Lutero. ¿Cómo? Sin fundamento y sin nada. ¿Y cómo pagan ellos, los obispos alemanes, un bufete de abogados para que haga eso? O sea, el chamuco anda bravo. Bueno. Y ahí está el hombre excelso en su sublime vejez, en su silencio, ¿verdad? En su oración por todos nosotros. Esa es la iglesia. Hay en eso, en 2005, en ese Via Crucis tremendo, todavía él era cardenal, hablando a la iglesia, cuánta suciedad, cuánta basura dentro de la iglesia. A veces la iglesia nos parece una barca que hace agua. Pues él tenía toda la información como lo puesto que desempeñaba en el Vaticano. Ante un agonizante Juan Pablo. Esta es la iglesia. Ya ha pasado por peores. Pero que no la destruyan es una cosa, pero que no se sientan los trancazos es otra. Se siente y muy feo, ¿verdad? Entonces ese es real, no es un triunfalismo. Va a triunfar la iglesia sí, pero a través de un clero vigilante, orante, santo, de comunidades santas también en torno a ellos. Va a ser un camino largo, muy largo, para pasar esta tormenta, larguísimo. Ahí lo verán los nietos de ustedes. Destruida, ¿no?
pero sí muy sacudida. Así son las tormentas en el mar también. Bueno, pues pidámosle por nuestro Papa Francisco, enfermo, chueco, ¿verdad? Pues no sé por qué, dice, pues apenas tengo 85 años, ¿verdad? Así y todo, inicia un viaje a las islas del norte, orientales del Mediterráneo, Chipre me parece. Van a iniciar un viaje apostólico a las iglesias orientales precisamente. Así es de que, bueno, pues son hombres que nos dan ejemplo de esa entrega, de esa disponibilidad, y pues es muy hermoso, es muy hermoso. Esto es lo que tenemos que hacer, no hay triunfalismos, no, eso no. Es orar, pedirle a Dios por nuestro Santo Padre, nuestros obispos, pastores, y bueno, habría muchas cosas más que decir. Hoy pedimos mucho por nuestros pastores.